Buen día a todos, que el Señor les bendiga. Es un tremendo regalo poder estar juntos en este sábado 31 de marzo ya. Fue tan largo este mes que algunos no queremos que se vaya todavía. Qué bueno es estar juntos, hermanos, qué bueno es estar juntos. Damos gracias al Señor que podemos comenzar nuestra conferencia volviendo al Evangelio. Quisiera pedirle a los muchachos del sonido, no sé si me podrían bajar un poquitito porque me escucho demasiado fuerte. Por ahí sí. Sí, yo tengo la voz el cajón bien amplio como para poder hablar y no tengo tanto problema con el volumen. Qué bueno que hoy día podamos hablar del pecado. Sé que es un tema que a algunos les molesta. Quizás dirán, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Otros, sin duda, otros también dirán, por fin van a hablar del pecado. Es un tema necesario. Hoy día es necesario hablar del pecado. Y antes de poder introducir este mensaje, este primer tema en el cual vamos a hablar sobre la realidad del pecado, quisiera pedirles que me acompañen en una oración, pidiendo a Dios su fortaleza, su guía, y que su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios nos guíe en todo lo que vamos a hacer en esta hora. ¿Les parece? Oremos y demos gracias al Señor. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar juntos y poder compartir tu palabra, Señor. Queremos no llenar las expectativas humanas, sino que tú te sientas agradado de nosotros, con nuestras imperfecciones, en nuestras incapacidades, Señor, y que podamos hablar lo que tú quieres, Señor, que nosotros hablemos. Que todos los que hoy día nos hemos reunido alrededor de este tema, Señor, tan necesario como es el pecado, podamos aprender, podamos, Señor, estar dispuestos también a cambiar nuestros paradigmas, a romper con mitos, Señor, pero sobre todo a poder encontrarnos contigo, Señor. Te lo rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hablar de pecado en nuestra sociedad secularizada es algo bastante violento, es contracultural, ya que el pecado coloca la mayoría de nuestras actitudes, nuestras conductas que más nos producen placer, en la categoría de maldad, en la categoría de inmoralidad. El pecado es considerado un mito. El pecado es considerado un invento de la religión. Y muchos dicen que el pecado, como invento, tiene el propósito de poder manipularnos. Es un tema inventado para poder controlar nuestras mentes. Aún en la iglesia hemos ido cayendo en esta mentira que nos engaña. El concepto de pecado, como oposición a la voluntad revelada de Dios, no tiene ninguna relevancia en medio de nuestra sociedad. Y dentro de la iglesia cada vez más ha ido perdiendo su importancia, su verdadero significado. Nosotros hemos cambiado el paradigma. Somos nosotros los responsables. Nosotros hemos dicho que pecado es hacer lo malo y que hacer lo bueno es agradar a Dios. Y nos hemos olvidado que finalmente es la cultura la que define lo bueno y lo malo. Y nos hemos olvidado quien define lo bueno y lo malo es Dios para nosotros. Hermanos, el pecado es una realidad. Es una realidad presente hoy. Es una realidad no solo para los que no creen, sino que también es una realidad para nosotros que hoy día nos hemos reunido. Un sábado santo. ¿Cómo va a ser una realidad el pecado para nosotros si somos cristianos? Estamos acá compartiendo. El pecado es una realidad de la cual hoy día tenemos que compartir, tenemos que hablar a la luz de la palabra de Dios. J.C. Ryle escribe lo siguiente y nos da un pie para poder ya de lleno comenzar a desarrollar desde la Biblia lo que es el pecado.
La verdad lisa y llana es que una comprensión correcta del pecado es la raíz de todo cristianismo salvador. Sin ella las doctrinas como justificación, conversión, santificación, son palabras, son nombres que no tienen nada de significado para la mente. Lo primero entonces que Dios realiza cuando hace de alguien una nueva criatura en Cristo es darle luz a su corazón para mostrarle que es un pecador culpable. Dice Ryle, creo que una de las mayores carencias de la iglesia contemporánea ha sido y es una enseñanza más clara y más completa acerca del pecado. Queridos hermanos, nosotros hoy día no pretendemos levantarnos como la única voz autorizada en el tema. No venimos aquí con una bandera de batalla para decir solo escúchennos a nosotros. No, para nada. Lo que nosotros queremos es aprovechar esta plataforma que hemos construido durante estos años. No un grupo de pastores, sino que ustedes que hoy día están acá, aquellos que repostean, que comparten el evento, aquellos que se organizan. Hoy día hemos construido una plataforma llamada Volviendo al Evangelio, que nos permite poder compartir esta verdad. Nosotros tampoco pretendemos hoy levantarnos desmereciendo las otras voces que han hablado sobre el pecado. No, porque nosotros bien sabemos que hay muchas comunidades de fe que sí han hablado respecto del tema. Sabemos también que han juzgado y han corregido desde las Escrituras el pecado. Por lo tanto, no tomamos esa actitud de decir nosotros somos aquí la voz autorizada. No, tomamos las experiencias de estas comunidades, de nuestras propias comunidades, para hoy día poder levantarnos y hablar. Este primer tema que vamos a exponer tiene como propósito, y espero que el Señor lo pueda cumplir, responder 3 preguntas. La primera es, ¿qué es el pecado? La segunda nos habla respecto de quién es el culpable del pecado. Y la tercera pregunta nos habla del alcance del pecado. Y el problema no lo podemos explicar sino desde el comienzo. Génesis 2, capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios crea al hombre con responsabilidad. Y parte de la perfección de Dios en la creación es que el hombre sea responsable. Dios crea al hombre bajo su autoridad y le exige obediencia. Estas palabras nos muestran que nosotros desde el comienzo fuimos puestos bajo autoridad y no en libertad. Dios no nos dijo hagan lo que quieran, y aunque es un pequeño mandamiento, nosotros actuamos de otra manera. Porque la historia avanza y nos cuenta el texto en Génesis 3, versículos del 1 al 6, lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, versículos del 1 al 6. Sabemos que Dios reaccionó frente a esto. Sabemos que este acto no quedó sin ser condenado, sin ser juzgado.
Sabemos también, como dice Romanos, que es aquí cuando el pecado entra en el mundo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado nos muestra, y el texto en Génesis nos muestra, que el pecado nace de un cuestionamiento a Dios, el que implica rebeldía contra Dios y el deseo de ser como Dios. Ustedes leyeron el texto conmigo. Frente a la tentación de la serpiente, de Satanás, la mujer comienza en su corazón a anidar el deseo. Lo ve como algo codiciable. Puedo alcanzarlo. Dios quizás me mintió, porque eso es lo que se anida el corazón. Puede que Él me haya mentido y no me voy a morir. Todo esto ocurre en el corazón. Y todo esto que ocurre en el corazón es lo que lleva al hombre a actuar contra la voluntad de Dios. Comer del fruto. Esto es el pecado. Algo que nace en el corazón, un afecto muy profundo, que luego se transforma en algo visible, en una acción que va en contra de la voluntad de Dios. De manera general, nosotros decimos que el pecado es la corrupción de la naturaleza original con la que el hombre fue creado. Por lo tanto, el ser humano ya no tiene la justicia y rectitud original, sino que nace predispuesto al mal. Y remarque esto, nace predispuesto al mal. ¿Qué es pecar entonces? Si el pecado es la corrupción de nuestra naturaleza original, si el pecado es un afecto del corazón contrario a Dios, que ve a Dios como un mentiroso, que ve la posición de Dios como algo codiciable, que ve la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, ¿qué es entonces pecar? Pecar es hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se ajusta a la mente o a la ley de Dios. Otra vez, remarque si usted está anotando o si está grabando esto en su corazón, márquelo ahí. Cualquier cosa que no se ajuste a la mente o a la ley de Dios. Así lo enseña el apóstol Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Pecado es entonces una condición del ser humano y pecar o los pecados de los cuales nosotros siempre estamos hablando son fruto de esa condición, de ese corazón. Pecado no es una cosa creada. La Biblia describe al pecado como una inclinación del corazón humano. Los distintos frutos de esa inclinación, como lo decía, son los pecados, o como Pablo les llama, obras de la carne, de las cuales no vale la pena hoy día comenzar a hacer una lista detallada, muy bien las conocemos. Conversaba con unos alumnos de tercer año medio y pude constatar algo que la mayoría de nosotros asume. Asumimos que el pecado es algo, una cosa. De hecho, en esa conversación con estos alumnos, todo giró en torno a lo que hacemos y a lo que no hacemos. Es decir, que nos olvidamos que el pecado es un tema del corazón. Y como no entendemos que es un tema del corazón y que es una condición del ser humano, desde el principio, nosotros no enseñamos respecto de esta verdad, sino que enseñamos o nos dedicamos a discutir sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Si yo hago cosas buenas, no peco. Si yo hago cosas malas, yo peco. Y la discusión que nosotros tenemos hoy en día se ha reducido principalmente a esto. Nos hemos olvidado también que el pecado es una afrenta contra Dios, más que contra el prójimo. Sin duda que lo que sale del corazón le hacemos daño a nuestro prójimo, por supuesto. Pero hermanos, el daño, la afrenta principal es contra Dios. David decía, contra ti solo he pecado.
No le dijo a las personas a las cuales le hizo daño, yo pequé contra ti. No, a Dios le decía en oración, contra ti he pecado. ¿Tenemos esa conciencia de pecado? Dios ha desarrollado en nosotros, a través de la oración, a través de la piedad, desarrollado esa conciencia de que esta afrenta es contra el Creador. Hemos redefinido el pecado como hacer cosas malas y nos olvidamos que ha sido la cultura la que define esto, lo que es malo y lo que es bueno, aún dentro de nuestras comunidades de fe. ¿Qué es malo y qué es bueno? Ya no vamos a la Biblia. Y tampoco se trata de bondad o maldad, se trata de la voluntad de Dios. Por esto es que cuesta abordar la realidad del pecado en nuestras comunidades. Entramos en conflicto cuando hablamos de esto, ya que no se entiende el pecado como enemistad con Dios y rebelión contra su verdad. De aquí para adelante, queridos hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana, de aquí para adelante la historia se cuenta sola. Cosas como, ¿por qué esto es pecado si es amor? Cosas como, yo no soy pecador porque yo no le hago daño a nadie. O frases como, ¿por qué esto es pecado si es justo? Seguimos. Pero si Jesús nos enseñó amor y nos olvidamos que también nos enseñó justicia, verdad, santidad. Lo importante no es hacerle daño al prójimo. Y mientras siempre podamos ayudar, todo bien. No son solo frases que escuchamos afuera de nuestra iglesia, hermanos. Son frases que escuchamos dentro. Frases incluso que salen de boca de quienes tenemos la responsabilidad de poder compartir y enseñar la palabra de Dios. Hemos redefinido el pecado, sí. Y el gran error de redefinir el pecado es que también hemos inventado soluciones. Ese es el problema. Que al cambiar el concepto, también cambiamos la solución. Por eso, hermanos, esto es el pecado, tal cual como la Biblia lo enseña en Génesis. Corrupción interna del corazón humano desde el comienzo. Anhelo de ser como Dios, rebeldía contra su verdad. Juan Calvino dice, el primer pecado fue la incredulidad, porque los hombres o el hombre Adán y su esposa no le creyeron a la palabra de Dios, porque Dios habló y ellos prefirieron no creer. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de esto? El hombre es 100% responsable. Si usted y yo hacemos una lectura reflexiva de Génesis 3, vamos a llegar a esa conclusión. El ser humano peca de su propio corazón, por lo tanto, no es lo que hacemos lo que nos hace pecadores. Otra vez anótelo bien, no es lo que hacemos lo que nos hace pecadores. El humano, el ser humano, el hombre y la mujer es pecador. Es una condición natural desde la caída. Si bien en nuestra naturaleza original no estaba pensado que fuera así, pero la caída produjo que se heredara esta semilla de maldad en cada uno de nosotros. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. El Señor Jesucristo nos enseña que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez y todos los otros frutos de nuestro pecado. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro y contaminan al hombre. Marcos 7:21. Somos condenados por la caída de Adán. Su culpa nos es imputada.
Pero también somos responsables hoy de manera personal de nuestro propio pecado, de este pecado que está en nosotros. No podemos culpar a Dios de injusto por condenarnos quizás por la culpa de otro. ¿Cuánto hemos dicho quizás cuando recién llegamos a la iglesia o nos compartieron el evangelio? ¿Y por qué yo soy culpable si fue otro el que pecó? Pero Él era el mejor representante. Dios lo quiso así y en Él todos pecamos. Y hoy somos responsables. Recuerde que partimos el tema diciendo esto. Somos responsables. Dios nos creó responsables. Si bien Él es soberano. Una frase que últimamente caracteriza a muchos de nosotros. Dios es soberano, Dios es soberano. Pero usted y yo somos responsables. Responsables de lo que somos. Es justo, es lo justo, siendo Adán nuestro representante y el mejor, que nosotros fuéramos condenados. No iba a ser diferente si eras tú o era yo en su lugar. No iba a ser diferente. El asesinato de Abel por parte de Caín testifica, en la historia de la redención, cómo este pecado se traspasa de manera hereditaria y la naturaleza del ser humano está totalmente contaminada. No es ni Dios, ni Satanás, ni los demonios, y tampoco la culpa de los demás. Usted y yo somos responsables de nuestro pecado. Y permítame tomarme unos minutos para derribar algunos mitos que todos tenemos. Satanás no es el culpable del pecado. Él nos tentó, sí, pero nosotros pecamos. Somos nosotros los que necesitamos de salvación, no Satanás. ¿O usted cree que si nosotros pisamos la cabeza de la serpiente o derrotamos al diablo, vamos a dejar de pecar? ¿O usted cree que si Dios elimina al diablo en este momento, usted va a dejar de pecar? ¿Tan arraigado tenemos en nuestro corazón ese misticismo que tanto daño nos ha hecho? Si Satanás desaparece en este momento, usted y yo vamos a seguir pecando. El problema no es la tentación externa. El problema ni siquiera es Satanás. Y con esto no estoy diciendo que él no sea nuestro enemigo, o el pastor está diciendo que Satanás no existe. No, no estoy diciendo eso. Él es nuestro adversario. Él es el que anda buscando cómo devorarnos. Claro que sí. Y el Señor Jesucristo en la oración dice: Señor, no nos metas en tentación, líbranos del maligno. Pero se fijan que la oración está dirigida a nosotros, a nuestra incapacidad de soportar la tentación, a nuestra incapacidad de no poder darle la batalla al enemigo. ¿Quién es el culpable entonces? Nosotros somos los culpables. Y si un endemoniado es liberado, hermanos, ¿ya no es pecador? Porque así muchas veces se ha tornado nuestra fe. Listo, ya no peca, no hay problema, está liberado. Como si pecáramos porque los demonios nos dicen: peca, mira, hace esto otro. No, si pecó porque seguramente un espíritu. Hermanos, usted y yo somos responsables de nuestro pecado. Sin Cristo, sin duda, los demonios pueden posesionarnos, pueden influenciarnos de manera negativa. Y aun si somos liberados por el poder y la acción del Espíritu Santo, aún así es necesario que usted y yo reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Se fija cómo estas cosas simples, quizás ahora que usted las escucha, las analiza y dice: oh, puede ser? Quizás lo creía así o no lo creía así. Quiero invitarles a algo. Que nosotros dejemos de ponerle tantos nombres a las cosas. Sí, espíritu de esto otro, espíritu de acá, espíritu de allá. Y que reconozcamos nuestra condición, hermanos. Somos pecadores. Reconozcamos que es el pecado y busquemos a Dios. Ese es el llamado que la Biblia nos hace hoy día.
¿Cuál es el alcance del pecado? ¿Cuánto abarca esta realidad cósmica llamada pecado? La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y que todos pecamos. No hay nadie libre de esta maldición. Somos pecadores desde nuestro nacimiento y no hay más. Esta es nuestra realidad. El Salmo 14 en el versículo 1 al 3 dice lo siguiente, dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, todos, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie hacía lo bueno, nadie lo hace. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Fue lo que al principio Adán hizo y lo que nosotros seguimos haciendo. Dios nos dice: este es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros decimos que bueno, yo prefiero irme por acá. Eclesiastés concluye en parte de sus conclusiones de vida: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuál es el alcance del pecado? Universal. Todos estamos bajo condenación. No hay nadie, ya lo dijimos, no es lo que hagas lo que te hace pecador o no pecador. Es tu condición, es mi condición. No hay ninguno libre. Todos somos esclavos del pecado. El pecado no se aprende. Oh, aprendí a pecar. El pecado se va conociendo. Vamos teniendo conciencia de esa realidad, de nuestra condición. El pecado se va mostrando a nosotros mientras va pasando nuestra vida. Le vamos cambiando el nombre: maldad, corrupción, etc. Pero el pecado es lo que somos, lo que siempre fuimos. Y solamente podemos encontrar esperanza en Cristo. Aunque los hombres y mujeres, en nombre del progreso, sigan cambiando lo establecido por Dios, deteniendo la verdad con su injusticia, como dice el apóstol Pablo en Romanos, y llamando malo a lo bueno y a lo bueno malo, y esto en el concepto más amplio de lo que la ley del Señor nos enseña, aún así vamos a seguir siendo pecadores. Aunque la sociedad hoy diga: no, esto no es pecado y esto sí es pecado, aunque el mundo quiera cambiar los conceptos, la palabra de Dios no cambia. Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Y aunque una ley pueda hoy día permitir ciertos pecados contra los cuales nosotros estamos en contra, como el aborto o el matrimonio homosexual, frente a Dios, esto siempre va a seguir siendo igual. No es la sociedad la que define lo que es bueno, lo que es malo. Es Dios el que se levanta como el único que tiene la razón. Así de radical es nuestro evangelio. El pecado nos alcanzó. El pecado es nuestra condición. Somos culpables de ello y ninguno está libre. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Comparto con ustedes algunas conclusiones de lo que hemos expuesto esta mañana. Especular sobre cómo sería nuestra realidad si las cosas hubieran sido diferentes no es nada más que una manifestación de nuestra condición. Es decir, ¿y si hubiera sido yo el que estuviera ahí? ¿Y si Dios lo hubiera hecho de una forma o de otra?
¿Y si Dios inventó el pecado? ¿Y si Él es responsable? ¿Y por qué si Dios es bueno, Se ha hecho esa pregunta, ¿cierto? Hermanos, Dios es bondadoso, es santo. Y en toda la historia no hay despropósito alguno, aún para esto tan terrible. Dios ha mostrado misericordioso, lleno de gracia y verdad y de amor para con nosotros. Por tener un concepto errado o incompleto del pecado, es que pensamos que debemos predicar de una manera diferente a cada grupo de personas. ¿Se lo ha preguntado? ¿Cómo le predico a este? ¿Cómo le predico a este otro? ¿O cómo le predico a ella? Hemos olvidado que la muerte tiene un solo remedio. Hemos olvidado que la enfermedad que destruye al homicida es la misma que destruye al mentiroso. Hemos olvidado que la pasión que mueve a alguien a desear a otro del mismo sexo es la misma pasión que mueve el engaño del adúltero o del sexo fuera del matrimonio. Hemos olvidado, sí, hemos olvidado que el afecto desmedido por el dinero que tiene un empresario o un político corrupto es el mismo que tiene un obrero que no trabaja. De una u otra forma nosotros hemos justificado las obras del pecado, entablado un diálogo amistoso con ellas, tratando de entender el por qué lo uno y por qué lo otro. Cuando lo único que debemos entender es que nuestra naturaleza, desde que nacemos, es rebelión contra el orden de Dios. Rebelión contra el orden de Dios. No se trata de bueno o malo. Se trata de la voluntad de Dios, revelada en su palabra. Si esta se nos ha dado a conocer de manera especial, por medio de la palabra inerrante, infalible de Dios, remárquelo bien. No es solo para evitar nuestra muerte eterna, es también para que por medio de la obediencia vivamos hoy la vida eterna. El pecado, como la Biblia lo define, es el único problema que usted y yo hoy día tenemos. El único gran problema, raíz de todos los males. No son las deudas, no son las enfermedades, no son los conflictos, no son tampoco las cosas que los demás puedan hacernos. ¿Cierto? Solemos decir, es que yo soy así porque a mí me hicieron esto. Es que yo soy asá porque a mí me enseñaron a hacerlo de esta manera. Hermanos, somos responsables en nuestra condición. Es tiempo de cambiar los paradigmas. Si nosotros consideráramos esta afirmación con seriedad, buscaríamos una solución en el único que puede darnos una solución. Y ese es Cristo. Amados hermanos, con esta realidad del pecado, de la cual el Señor me ha permitido iniciar esta conferencia y poder compartirle esta mañana, solamente damos un puntapié inicial. Porque qué terrible es quedarnos con esto. Aún más terrible va a ser cuando nuestro pastor Gonzalo nos cuente que todo esto tiene consecuencias y efectos. Pero qué bueno es que tenemos tiempo. Y más que tiempo, qué bueno es que tenemos un Salvador. Y que la historia del pecado no se queda acá, sino que nosotros podemos comprender lo que Jesús hizo a nuestro favor. A través de las exposiciones que ustedes van a seguir escuchando esta mañana, es lo que vamos a hacer. Poder comprender el pecado. Sí, necesitamos comprender el pecado. Pero no solo comprender el pecado, sino comprender que hay una solución. Comprender que es una realidad para ti y para mí, aunque creas con todo tu corazón en Jesucristo. Abrazar la santificación. Y anhelar la muerte final de ese monstruo cuando nos encontremos con Cristo. En ese día maravilloso, cuando Él regrese o cuando estemos delante de su presencia. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. No olvidemos que el pecado es una realidad.
les invito a ponerse de pie y me puedan acompañar en una oración en esta mañana. Dios y Padre nuestro, gracias por permitirnos, Señor, hablar de algo que conocemos tan bien, Señor. Gracias por permitirnos, a pesar de ser nosotros pecadores arrepentidos, hablar de este tema como si fuera algo que domináramos, Señor, o que tuviéramos el control. Sabemos que no es así. Tú nos salvaste por tu pura gracia. Y por eso es que hoy, Dios mío, nos gozamos de poder hablar estos temas con esperanza, no con temor, no, Señor, con miedo de no tener una solución. Ya en nuestras vidas está esa solución. Vivimos todos los días esa esperanza. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que no solo nosotros, sino que tu iglesia, a nivel, Señor, en todas las esferas podamos comprender lo que verdaderamente significa el pecado. Que rompamos los mitos, que nos atrevamos a aceptar nuestra condición y que, como Jesús dice en su sermón del monte, nos transformemos en esos pobres de espíritu que no miran su condición como algo bueno o como potencialmente buenos, sino que se miran como pobres, como miserables, como aquellos que no tienen nada que entregar y que solamente pueden hallar esperanza de salvación, de transformación en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos en el nombre de Jesús y solamente porque el Espíritu Santo nos ha movido a hacerlo. Amén.